Buenas tardes, buenas noches, compañeras, compañeros. Qué bueno que estamos aquí mientras la gente va ingresando en este inicio. Muy bueno ver ustedes, compañeros, aunque por la distancia, pero poder saludarles. Acá empezamos hoy el tercer encuentro del ciclo de formación sobre justicia fiscal para el Comité Regional de Jóvenes de la ISP. La idea es, a largo de una vez a cada 2 meses, tener un encuentro en este horario, en un miércoles, para discutir algunos de los temas más urgentes, importantes con relación a la justicia fiscal en nuestra región latinoamericana, para que eso pueda también ser un tipo de subsidio para las discusiones políticas del comité y que eso también se relacione con actividades de sus sindicatos, con los proyectos del Comité Regional de Jóvenes de la ISP Interaméricas. Y hoy tenemos dos compañeros muy especiales, el compañero Mario Valencia, que es de Sede Trabajo de Colombia. Ya lo conozco hace un rato y es un gran parcero de la ISP en varios de los temas que involucran a la fiscalidad y los servicios públicos de calidad, los derechos laborales. Por lo tanto, él coordina y es parte de una organización en Colombia que trabaja muchos temas relacionados con las agendas más importantes de la ISP. Y también es parte de Latindad, que es un grupo que todos ustedes conocen, creo, que son muy presentes en nuestras actividades de justicia fiscal, nuestros mayores parceros en el tema y los que tienen el conocimiento metodológico, estadístico, político sobre los temas de la justicia fiscal. Los primeros dos compañeros que vinieron acá también son de Latindad, y Latindad es un parcero de primera orden muy, muy importante en todos los trabajos que hace la ISP. Y también tenemos la compañera Daniela Ruiz, que es de Bolivia, economista, parte de la red Latindad también. Es un placer tenerla aquí, Daniela, y conocerte, aunque virtualmente. Muy contento y muy contento también de tener una más compañera economista boliviana acá en la red Latindad. Muy, muy bueno conocerla y será un gusto escuchar en el día de hoy. Por lo tanto, para que no perdamos más tiempo, ya paso la palabra a ustedes, compañeros. Cada uno va a hacer una presentación de unos 25 minutos y los que tienen comentarios, dudas, pueden escribir para mí como chat privado o también poner en el chat acá para todos. Y al final vamos a tener tiempo para una ronda de preguntas y después Jaycee hará una finalización, hará unas palabras de conclusión acá para nosotros. Recordando que tenemos traducción portugués-español. Yo hablo en español porque estoy acostumbrado como ISP, y también estará disponible para quien quiera acceder después. Entonces es una opción también. Entonces ahora paso la palabra a ustedes. Es un gusto que estén aquí con nosotros y agradezco muchísimo que hayan aceptado la invitación. Gabriel, muchas gracias. Un gusto estar acá en este espacio. Buenas tardes, buenas noches a todas y todos quienes están acá. Un gusto a quienes estoy viendo allí también en la cámara, que siempre es muy grato poder ver a las personas y no hablarles solo a los íconos. Entonces es muy chévere quienes puedan prender la cámara mejor. Chévere para que podamos sentirnos que estamos dialogando y conversando más. Y saludos también a Daniela, que vamos a presentar juntos pues este encuentro que ustedes están teniendo. Bueno, a mí me han pedido, Gabriel, hablar del tema de deuda en América Latina. Y yo lo que quiero hacer entonces en este tiempo es, por una parte, hablar de los conceptos generales de la deuda. Bueno, voy a dividir la presentación como en cinco tópicos. Y casi que de cada uno voy a hacer, digamos, una mención muy rápida con algunos datos, algunas cifras. Tengo una presentación que la voy a compartir con ustedes para que puedan tener más adelante los datos y los puedan analizar con más detalle.
La primera parte es un análisis, una introducción sobre la deuda, qué es la deuda, cómo funciona, por qué los países se endeudan. Otra segunda parte que ya tiene que ir entrando más en detalle con la llegada del Fondo Monetario Internacional a América Latina. Les vamos a mostrar unos escenarios allí de la llegada del FMI a la región. Un tercer escenario que tiene que ver con, o algo que yo llamo como la disección de la deuda, cómo está conformada la deuda en nuestra región. Un cuarto, que es qué pasa cuando los países no tienen acceso a suficientes dólares, qué pasa en términos de estabilidad social. ¿Sí? ¿Por qué los países se endeudan en buena medida y qué pasa cuando no se endeudan y qué pasa socialmente cuando los países no acceden a dólares? Y la última parte es qué ha pasado en la pandemia. Sí, la última parte será esta parte. Espero que me alcance el tiempo, espero no pasarme mucho y voy a tratar de ser muy riguroso en el tiempo. Son las 5:15 en Colombia, así que las 5:40 voy redondeando y ya pues concluyo en los últimos 5 minutos. Entonces voy a compartir por acá una presentación, pero me hago un arreglo técnico por aquí porque yo comparto por acá la pantalla para poder verlos y por aquí comparto la presentación que no la veo. No veo la presentación. Entonces yo la cierro y vuelvo. Ah, está en la pantalla 1. Esperen un segundito. Ustedes, ¿ahí están viendo la presentación? ¿Me pueden informar? ¿Sí? Sí, Listo. todo bien. Gracias. Listo, gracias. Es que no me aparecía aquí. Listo, perfecto. Entonces yo aquí los veo a ustedes y en la otra pantalla veo la presentación para ir exponiendo. Bueno, hablemos primero de la deuda en general. Resulta que los países, uno de los motores del capitalismo ha sido los préstamos, ha sido el crédito. ¿Sí? El crédito como lo conocemos tradicionalmente. Es decir, alguien tiene un capital y no sabe qué hacer con ese capital y llega otra persona con una idea o con un negocio ya montado y le dice, oiga, yo necesito más recursos para que mi buena idea se pueda materializar y pueda crear riqueza. Y yo digo que ha sido uno de los motores porque antes de que existiera el crédito y el crédito expresado incluso como confianza de alguien que, digamos, yo tengo la plata y entonces le digo yo tengo la plata y María Belén tiene una buena idea. Entonces María me dice, oiga Mario, présteme plata, deme plata y yo le prometo que voy a desarrollar esa idea y le voy a devolver la plata. Entonces tenía que haber un elemento de confianza que antes del capitalismo no existía o existía, digamos, en proporciones muy pequeñas, porque no existía la idea, no había la concepción de que, por ejemplo, un cultivo de trigo que producía 100 toneladas en un año, al año siguiente iba a producir 120 toneladas. Si un cultivo de trigo producía 100 toneladas, al año siguiente producía 100 toneladas y al año siguiente 100 toneladas. Y si pasaba algo, producía 80 toneladas. Y si había algo extraordinario, producía 102 toneladas, pero no existía esa concepción del crecimiento económico como la entendemos en estos momentos. Entonces, el crédito fue fundamental en eso porque primero hay un elemento de confianza, pero además existe la idea de que cada año, de que año a año, las buenas ideas y la buena materialización de esas ideas se va a transformar en crecimiento económico. Entonces, si hay crecimiento económico, pues yo le puedo pagar, María me puede pagar no solamente el crédito, sino lo que cuesta tener ese crédito. Así que esto lo digo porque los países se endeudan normalmente, yo no creo que sea grave que los países se endeuden, y ahorita lo vamos a mostrar. Los países tienen niveles de endeudamiento, unos muy altos, otros extremadamente altos, otros en términos generales y otros muy bajos, pero no existe como tal una regla que muestre en cuánto deberían endeudarse los países. Y este es un primer mito que hay sobre la deuda. Unos académicos estadounidenses, Carmen Reinhardt y Kenneth Rogoff, hace unos años
hicieron una publicación académica en la que intentaban mostrar que por encima de niveles de endeudamiento del 90% de la producción total de un país, ese país era insostenible. Y eso fue muy criticado porque un estudiante de una universidad en Massachusetts descubrió que se habían equivocado en los cálculos, que los cálculos eran pues erróneos, no correspondían a la realidad, y los autores de este paper, de este documento, tuvieron que reconocer que realmente ese nivel de 90% de deuda sobre la producción total del país era completamente arbitrario en el sentido de que pues, se les había ocurrido. ¿Sí? Ellos se inventaron que era el 90%, pero realmente no existe ninguna posibilidad de que los países o que el mundo en general perciba como que un país es sostenible porque tiene una deuda muy bajita o es insostenible porque tiene una deuda muy alta. Así que los países se endeudan y cuando se endeudan asumen un compromiso con quien les presta la plata. Es obvio que si los países van y piden plata y asumen ese compromiso, lo obvio y lo ideal en el mundo ideal es que los países cumplan con esos compromisos y paguen la deuda. ¿Sí? O sea, hasta aquí lo estoy diciendo pues como aspectos teóricos que no tienen mucho misterio en el sentido de que yo necesito recursos, voy, pido recursos, me entregan esos recursos y yo me comprometo a pagar esos recursos y los pago. Entonces, esa parte, digamos, es relativamente sencilla de entender. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde empiezan los problemas? Los problemas empiezan por cuando uno empieza a analizar por qué se endeudan los países, por qué los países fueron a pedir deuda, fueron a pedir créditos y a qué se destinaron esos recursos. Entonces, ese es un análisis pues, que se hace posteriormente. Los países necesitan plata, van y la piden, la plata llega, los recursos llegan y después empiezan todos los análisis y decir, bueno, ¿y ustedes por qué fueron a pedir esos recursos y en qué se gastaron esos recursos? Y entonces algo que yo quiero primero que miren acá es que efectivamente la deuda total, el saldo de la deuda de los países de América Latina, como lo estoy mostrando acá, se ha incrementado. Hay un incremento sistemático, constante, permanente, paulatino, en general de los países de América Latina, pero además las condiciones en las que los países se endeudan, que es esta línea amarilla, son cada vez más precarias. ¿Qué significa? Que nos endeudamos cada vez más, pero los créditos concesionales, que significa que se hacen ciertas concesiones a los países, son concesionales porque se les hace ciertas concesiones. Los plazos son más largos, las tasas de interés son más pequeñas, no hay condicionamientos, como lo voy a mostrar ahora, en que yo le presto la plata y no le impongo ninguna otra medida adicional. Son cada vez más bajitos. Esta brecha entre lo que los países se endeudan y lo que se endeudan en condiciones concesionales más favorables es cada vez más grande. Entonces, América Latina se ha endeudado, se endeuda cada vez nos endeudamos con condiciones más fuertes, con condiciones más rigurosas, ¿sí? Y la otra discusión entonces es, bueno, ¿por qué nos endeudamos y a qué destinamos esos recursos? Y esa será la segunda parte. Esta era la primera parte introductoria. La segunda parte yo la quiero mostrar como una especie de película. Y hay una primera escena. Entonces, la primera escena, no voy a hacer mucha historia porque se nos va a comer mucho tiempo, pero la primera historia es que por allá en la década de 1970 llegaban muchos capitales a América Latina. América Latina recibía capitales, especialmente de Estados Unidos, recibíamos muchos capitales, de los excedentes de capitales de Estados Unidos, y esos capitales en una parte llegaban a gobiernos que eran dictaduras. O sea que pues, las dictaduras iban y se endeudaban, entonces decían, bueno, queremos hacer cualquier cosa, una carretera, un tren, o iban y se endeudaban y les prestaban, los bancos estadounidenses les prestaban a esos gobiernos que quizás no tenían mucha legitimidad política o social en esos países, pero además, ustedes recuerdan que había una guerra árabe-israelí que hizo que los precios de las materias primas se incrementaran y
generó un fenómeno económico que no es muy común que se presente, pero se presentó en esa década, y es un fenómeno en el cual cae la producción, y estamos hablando de Estados Unidos, perdón, aquí estamos hablando especialmente de Estados Unidos, cae la producción de Estados Unidos, pero la inflación sigue siendo muy alta. O sea, cae la producción, pero la inflación es muy alta. Sí, que es un fenómeno medio raro porque se supone que la inflación aparece es cuando la gente gasta mucho o cuando se produce mucho, y cuando el aparato económico está funcionando a una velocidad muy rápida, entonces aparece la inflación. Pero aquí es un fenómeno raro porque la producción cae, pero la inflación se incrementa. Entonces, ese fenómeno económico, solamente como referencia, es un fenómeno que se conoce como estanflación, que es como estancamiento económico con inflación. ¿Sí? Se presentó en ese momento y Estados Unidos subió las tasas de interés. Cuando Estados Unidos sube las tasas de interés, pues se encarece el crédito, ¿no? Es como ustedes tienen una tarjeta de crédito y al otro día le dicen, no, ya no me tienen que pagar el 10%, sino el 20%. Entonces, pues los países tienen que destinar un mayor valor a eso. Y países como Argentina, Brasil y México, en la década del 80, entraron en moratoria de la deuda. Pero no tenemos más recursos, los capitales se volvieron otra vez hacia Estados Unidos, hubo un fenómeno que se llama fuga de capitales, se volvieron hacia Estados Unidos, y estos países, inicialmente, México, Brasil y Argentina, dijeron, no tenemos con qué pagar la deuda. Ahí entra el Fondo Monetario Internacional. ¿Sí? Y ahora vamos a ver que después va a volver a entrar varias veces a la región, pero ahí entra el Fondo Monetario Internacional porque dice, ok, ustedes tienen un problema y es que tienen muy pocos dólares, tienen déficit de dólares, entonces yo les voy a prestar los dólares. Y el Fondo Monetario Internacional llega y les dice, ah, claro, yo les presto los dólares que a ustedes les hacen falta, pero eso sí, a cambio de esos dólares, ustedes tienen que implementar medidas de liberalización económica y financiera, o sea, ustedes tienen que abrir sus mercados, tienen que abrir sus mercados de capitales, tienen que privatizar empresas y tienen que establecer medidas de austeridad con un propósito. Estas tres medidas incluso se pueden condensar en una sola, con un propósito, y es garantizar que los países ahorren los suficientes recursos en dólares, que se guardan los suficientes recursos en dólares, ¿para qué? Pues para pagar la deuda, ¿sí? Obviamente, pues el FMI le presta. Entonces le dice, sí, listo, tenga la plata, yo le resuelvo el problema, pero eso sí, hacia futuro usted me garantiza que usted me va a pagar esos recursos, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Ya vamos a finalizar esta película. ¿Qué es lo que pasa? Que si aumenta la deuda de los países, cuando aumenta la deuda de los países, aumenta un factor de la deuda que se llama el servicio de la deuda. El servicio de la deuda es la cuota de la tarjeta de crédito. Si uno tiene una deuda y todos los meses tiene que pagar algo para abonar a esa cuenta. Entonces, el servicio de la deuda es lo que se conoce como la amortización de capital más los intereses. Yo tengo abono al capital, abono a los intereses, y esto va a cargo de una cuenta, de la cuenta de los países, que es el presupuesto general de la nación. ¿De dónde sale la plata? Pues las empresas pagan de sus presupuestos, las personas que se endeudan pagan de sus presupuestos, pero cuando es el Estado el que se endeuda, el que lo paga es el presupuesto general de la nación. Y eso tiene otra implicación. La otra implicación es que cuando el servicio de la deuda se incrementa, el gasto público disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque yo tengo que destinar más recursos en la medida en que esto crece. Yo tengo que destinar cada vez más recursos que salen de algún lado. Digamos que el gasto es más o menos estable, y si me endeudo más y el servicio de la deuda cada vez es más alto, me va a quedar menos margen de maniobra para gastar en otras cosas. ¿En qué serían las otras cosas? La atención social, la infraestructura, las inversiones que se tienen que hacer, que el Estado subsidia empresas o pague la seguridad social o construye hospitales o construya carreteras, pues va a haber cada vez menos disponibilidad de eso. Y por último, la situación tiende a empeorar en la medida en que se aumentan la deuda, los países tienen, como tenemos un déficit, acuérdense que empezamos porque los países no tenían dólares. Entonces, lo que dice el Fondo Monetario Internacional es, tengan los dólares, pero crea una dependencia, nos volvemos como una especie de adictos a la deuda,
en el sentido de que si yo con esa deuda no hago algo productivo, si yo no invierto la deuda en cosas productivas que me permitan crear riqueza, lo que decía al principio, si María viene y me pide María Belén viene y me pide la plata y va y se compra un Lamborghini, se compra un Ferrari, se compra un yate o se compra un avión, pues bueno, se gastó la plata y seguramente María va a estar muy feliz en su yate, pero no logró crear riqueza. ¿Qué fue lo que pasó en América Latina? Nos endeudamos, pero como teníamos que asumir un compromiso cada vez más alto en el servicio de la deuda, los países no destinaron gasto público a hacer las inversiones necesarias para que la producción de nuestros países pudiera generar el crecimiento necesario para pagar la deuda. ¿Sí? O sea, las deudas, digamos, pongámoslo en términos generales, las deudas hay que pagarlas. Si yo no trabajo, si yo no prospero, si no trabajo, si no consigo un trabajo estable, si no me pagan bien, pues no tengo cómo pagar la deuda. ¿Sí? Resulta que pues estas deudas son con entidades poderosas, con países poderosos, entonces pues cualquiera puede tomar, y de hecho algunos países lo han hecho, tomar la decisión de decir, ¿saben que yo no voy a pagar la deuda? Ok, pero tiene unas consecuencias. O sea, tenemos que saber que eso va a tener algunas consecuencias. O sea, que en principio uno debería pensar, paguemos la deuda. ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Qué fue lo que pasó en América Latina? Que como no invertimos, como cogimos la deuda y no la invertimos en actividades productivas, lo que nosotros vendemos al mundo, a las exportaciones que nosotros le vendemos al mundo, que son fundamentalmente recursos naturales, no alcanzan. Esto, si uno exporta carbón o exporta petróleo, pues recibe dólares a cambio de eso. Estos dólares no alcanzan a comprar todas las demás cosas que le tenemos que comprar al mundo. ¿Sí? Entonces, todo el tiempo, los países de América Latina, todo el tiempo tenemos déficits recurrentes porque los dólares no nos alcanzan para comprar todas las demás cosas que compramos. ¿Con qué se paga esto? Generalmente, voy a ponerlo por acá. ¿Esto con qué se paga? Generalmente estos déficits que tienen los países se pagan de dos formas. O aumento más la deuda, o sea, o consigo más dólares, aumento la deuda, o, ¿qué es lo que está acá? O establezco medidas para que la inversión extranjera, o aumento la inversión extranjera. Porque ¿qué es la inversión extranjera? La inversión extranjera son dólares. ¿Sí? Entonces, si yo puedo ir a endeudarme más, pero ya sabemos las consecuencias de esto, que es servicio de la deuda y menos gasto. O la otra es atraigo inversión extranjera. ¿Y cómo atraigo inversión extranjera? Disminuyendo los impuestos. Y si disminuyo los impuestos, el Estado tiene menos recursos para invertir en el gasto social, en la inversión, en la infraestructura. O sea que al final tengo dos problemas, que fue lo que pasó cuando el Fondo Monetario Internacional vino. Al final, la balanza comercial, el déficit comercial de los países no se resolvió. O sea, manteníamos déficit comercial, pero además creamos un problema adicional. A cambio de uno teníamos dos problemas. Teníamos balanza comercial deficitaria, o sea, no teníamos los suficientes dólares para comprar, más otro problema adicional, y es que teníamos medidas de austeridad que no permitían que los países pudieran invertir en la transformación productiva, en crear mercancías de alto valor, y entonces así llegamos, digamos, así llegamos a la pandemia. ¿Sí? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? La quinta escena la voy a contar ahorita, porque la quinta escena es, bueno, y esto ya se acabó, y esto, ¿pudimos salir de este problema? No. O sea, la mala noticia es, no, volvimos otra vez al mismo problema, porque llegó la pandemia, teníamos problemas de balanzas comerciales y de balanzas de pagos de los países, y entonces el Fondo Monetario Internacional llega y dice, tranquilos, no se preocupen, que yo les presto plata. Y volvimos estamos cayendo otra vez en el mismo problema. Esto generó algo que se conoce, pues en la teoría económica se conoce como una década perdida de América Latina. Y estamos a puertas de llegar a otra década perdida. O sea, es muy probable que para el 2030 América Latina todavía sea más pobre que lo que era hacia 2019. Que seamos más pobres y más desiguales. ¿Sí? ¿Por qué? Voy a explicarlo aquí, ya voy a entrar en la disección de la deuda.
Sé que se me está acabando el tiempo, pero de todas maneras ustedes se van a quedar con esto, pero quiero explicar algunos conceptos. La disección de la deuda tiene que ver con lo siguiente. ¿Qué ha pasado en América Latina con la deuda? Los países, esto que ustedes están viendo acá es a septiembre de 2020, vamos a decir, antes de la pandemia y durante la pandemia, era lo que debían los países como porcentaje de su Producto Interno Bruto. Entonces hay países que deben más. ¿Sí? Un país que dejó de pagar, por ejemplo, que dijo, no, ¿sabe qué? Yo no pago. Ah, perfecto, sí, pues no pague, pero eso sí, pues tiene unas consecuencias. Puede tener unos beneficios. Yo no me voy a concentrar en eso porque puede tener unos beneficios sociales. ¿Sí? Si uno mira en términos de calidad de vida, por ejemplo, Argentina debe mucho más del PIB que un país como Guatemala. Guatemala debe más poquito, pero la calidad de vida en Argentina en términos generales es mejor que en Guatemala. ¿Sí? Entonces tiene unos costos, pero también tiene unos beneficios. Entonces, por eso este indicador es engañoso. Brasil tiene alrededor del 90% de su Producto Interno Bruto. Es un indicador engañoso porque en esa relación de la deuda sobre el Producto Interno Bruto hay dos variables. Esto es deuda sobre PIB. Y en esa relación hay dos variables. Hay uno que se llama deuda y hay otro que se llama PIB. La única forma de que esta relación sea sostenible, digámoslo en esos términos, es o disminuyo la deuda o aumento el PIB. La única forma de hacer más pequeña esta relación, este fraccionario, es o disminuir el numerador o aumentar el denominador. Esto es matemática, puede ser de tercero de primaria. ¿Sí? Yo solo tengo esas dos opciones, o disminuyo la deuda o aumento el PIB. Y resulta que los países, podemos aprender un poco de los países de ingresos altos. A los países de ingresos altos, este tema de la deuda realmente los tiene un poquito sin cuidado. Esto que yo les estoy mostrando acá es la brecha que existe entre la deuda sobre PIB de los países de ingresos altos con relación a países de ingresos medios, que son la mayoría de países de América Latina, excluyendo de ingresos altos en general, o ingresos medios en general, excluyendo Brasil y Argentina. De resto, todos los países son países de ingresos medios, y los países de ingresos altos deben mucho más. Su relación deuda sobre PIB es mucho más alta que la de los países de ingresos medios. Son 45 puntos porcentuales de brecha, de diferencia. ¿Por qué? Porque los países de ingresos altos no están preocupados por la deuda. Están preocupados es por el PIB. Están preocupados es por generar crecimiento económico. Me endeudo para generar crecimiento económico. Nosotros, como tenemos condiciones más desfavorables y nos ponen condiciones mucho más estrictas, no pudimos utilizar esos recursos para generar desarrollo económico, para generar crecimiento económico, sino que en buena medida lo hicimos fue para alimentar esa adicción a más deuda de la que les he hablado. Nos endeudamos para pagar lo que ya debemos y entramos con una especie de bucle negativo en el que cada vez debemos más, cada vez tenemos más compromisos, cada vez tenemos menos maniobra fiscal y los países no tienen margen para, con los recursos propios, poder emprender los proyectos y las inversiones que se necesitan para financiar el desarrollo y el crecimiento económico. Porque es que pensar en el desarrollo económico pues no es solamente una idea conceptual, o sea, eso no es solamente teórico, no es abstracto. El desarrollo económico necesita recursos. Si yo quiero hacer un hospital, pues el hospital no es solamente una idea, el hospital tiene que construirse. Y tiene que construirse con la mejor calidad y las mejores maquinarias, y resulta que todo eso vale plata, o sea que necesito recursos. Pero la mayor parte, que es lo que estoy mostrando acá, la mayor parte de los flujos de deuda de los países de América Latina en los últimos años han sido no concesionales. Y eso implica que eso tiene condiciones, y bueno, y una parte importante es... y una parte importante de eso, pues aquí lo que estoy mostrando es qué parte es entre interna y externa u otros tipos de amortizaciones, ¿sí? Pero al final, lo que implica esto es que el servicio de la deuda cada vez es más alto. O sea, lo que yo tengo que disponer de mis presupuestos para pagar la deuda cada vez es más alto, ¿sí? Vamos a pasar esto rápido. Ya les decía, eso tiene que ver en buena medida con que estos somos nosotros, América Latina. No recogemos los suficientes dólares para financiar lo que compramos. Entonces, si no recogemos los suficientes dólares, siempre vamos a tener un déficit
comercial, ¿sí? Si tenemos un déficit comercial, eso obliga a que tenemos que recoger dólares de otra forma. ¿Cómo lo recogemos? Con inversión extranjera. Y si queremos recoger más inversión extranjera, entonces nos toca acudir a menores impuestos. Voy a ponerlo aquí así en inglés para que sea más cortico. Menores impuestos para que la inversión extranjera llegue. Digamos, es como una especie de mito, porque la inversión extranjera no llega porque los impuestos sean altos o bajos, llega si es buen negocio o no es buen negocio. Y como tengo menos impuestos, entonces me veo obligado a tener medidas de austeridad. Y al final, eso tiene una consecuencia en términos de que, primero, no llega tanta inversión. No es cierto que llegue tanta inversión a América Latina. Este es el porcentaje de América Latina en los últimos años. No llega tanto, por aquí hubo un pico, ¿sí? Pero de resto, pues la inversión extranjera es más o menos estable. Entonces, más o menos estable, no llega tanta inversión. Los países dejan de recoger recursos. Fíjese que lo que recogen los países es muy estable. Aquí cayó por la pandemia. Pero los gastos tampoco es que crezcan mucho. O sea que el Estado, en buena medida, el Estado no orienta a la inversión. O sea, el Estado no es el que decide hacia dónde debe dirigirse la inversión para hacer las inversiones que necesitan los países para poder diversificarse productivamente. Y estamos preocupados es en esta partecita de acá, por los déficits fiscales. Entonces la preocupación es que cada vez sea menor, menos déficit, menos déficit, menos déficit. Pues no lo cumplimos, poco es que lo cumplimos a rajatabla, pero esto podría ser mayor. Si tuviéramos más déficit fiscal, eso significaría que tendríamos más recursos y con esos recursos podríamos hacer más inversiones. ¿Sí? Por aquí aumentó por la pandemia. Y como no tenemos más déficit fiscal, no tenemos más inversiones, pues no hay crecimiento económico. Entonces, este es el reflejo de lo que somos como región, ¿sí? Nuestra tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto es que tenemos un proceso de desaceleración que provoca que crezcamos menos, fíjense, fíjense que, no sé qué pasa aquí. Bueno, fíjense que crecemos menos en este periodo, estamos creciendo menos que lo que crece todo el mundo, o sea, crecemos menos que el resto del mundo. Tenemos tasas de desempleo, antes de la pandemia ya teníamos tasas de desempleo crecientes y mantenemos el déficit de balanza de pagos o los déficits externos que tiene nuestro país. Y cada vez, porque esto se acumula, esto es un año más otro año, más otro año, más otro año, y esto hay que pagarlo de alguna forma. ¿Cómo llegamos a la pandemia? Que es la última parte en la que ya quiero concluir. ¿Cómo llegamos entonces a la pandemia? ¿Qué pasó en la pandemia? Fuimos la región, como teníamos estos problemas estructurales, que no teníamos acceso a suficientes fuentes de financiación, los dólares no se dirigían a financiar inversiones productivas, sino inversiones especulativas, inmobiliarias, extracción de recursos naturales, de materias primas. Entonces entrábamos en ese bucle negativo en el que invertimos en cosas que no generan riqueza y exportamos esas cosas que no generan riqueza, pero compramos computadores, compramos pues lo que yo tengo acá y seguramente, probablemente ustedes también, la pantalla de mi computador donde yo estoy viendo acá es importada, la de la otra pantalla es importada, el mouse es importado, pues ¿por qué razón? Pues porque en Colombia, pues yo vivo en Colombia y en Colombia no producimos monitores de televisores, entonces de computadores, entonces no tengo posibilidad sino que sea importado y como eso es más caro que lo que nosotros vendemos, entonces tenemos esos déficits recurrentes, los estados no tienen plata para hacer más inversiones y por esa razón en la pandemia fuimos la región que más nuevos pobres por región le agregó pues a los indicadores de pobreza. 45 millones de nuevos pobres en América Latina y fuimos la región más afectada en el mundo por la pandemia. O sea, veníamos muy mal, pero además veníamos muy mal porque no teníamos los recursos suficientes para que por acá estamos nosotros, esto es América Latina, pues aquí está América Latina con otros países, no teníamos el margen suficiente para gastar, para que el gasto público pudiera atender las necesidades como si lo hicieron los países ricos. Pero además, más grave aún, de 2022 en adelante los países ricos van a seguir gastando
Y nosotros estamos por acá, América Latina, países emergentes, nosotros ya no tenemos nada que gastar. A partir de 2022 ya no vamos a gastar más. Ya no vamos a tener más apoyo fiscal porque no tenemos acceso a esas fuentes de financiación, ¿sí? Porque no ahorramos lo suficiente, diferente a otros países. Aquí voy a mostrar Estados Unidos, porque es que Estados Unidos cuando hay que gastar, pues gasta. ¿Y gasta a cambio de qué? Gasta a cambio de déficit. Esta línea que ustedes están viendo acá son déficit, este es déficit fiscal. Ese es el déficit fiscal. Por aquí se controló un poquitico y por acá en el 2015 necesitaron gastar y gastaron. Y gastaron y gastaron y por acá en el 2020 necesitaban gastar y gastaron muchísimo. Y gastan lo que tengan que gastar. ¿Sí? Y no se pone, pues no, que la austeridad fiscal y que la sostenibilidad de la deuda. No, gastan y punto. ¿Sí? Listo. ¿De dónde podríamos? Un minuto más, me voy a tomar. ¿De dónde? O 2 minutos, no, 2 minutos más. ¿De dónde podríamos obtener los recursos? Solamente pensando en las fuentes de financiación que necesitaríamos en estos momentos para pues atender la emergencia social, sanitaria, económica, las necesidades relacionadas con el cambio climático, o sea, todo lo que necesitamos hacer como región para no quedarnos rezagados del resto del mundo. Entonces, pues por una parte la fiscal, yo no voy a profundizar en eso porque tengo, según lo que dijo Gabriel ahorita, ustedes ya tuvieron una conferencia sobre esos temas fiscales, entonces pues no voy a profundizar, pero una sería mejorar la estructura de recaudo de los países, que los países recauden más impuestos progresivos, más control de la fuga de capitales hacia paraísos fiscales, hacia la evasión, a cobrarles más impuestos a los más ricos, o sea que esto generaría pues, recursos importantes, pero además renegociando también deudas que son ilegítimas, ilegales, que se adquirieron en periodos en los que había, claramente los prestamistas sabían que habían dictaduras o no había democracia y aún así le prestaron a los países. Entonces, pues hay que hacer una reestructuración de la deuda. Y otra fuente de recursos que acaba de ser aprobada recientemente, voy a enfocar solamente en esto, no se va a ver muy bien acá porque esto lo publicamos como para redes sociales, pero no era como para una presentación en PowerPoint, pero América Latina va a recibir 51.500 millones de dólares el próximo 23 de agosto. Eso es lo que vamos a recibir por la emisión de derechos, de una cosa que se llama derechos especiales de giro, que es una emisión de activos de reserva que hizo el Fondo Monetario Internacional. No es un préstamo, no son créditos, no es deuda, es una emisión de activos de reserva, pero resulta que si nosotros no nos gastamos esa plata, si no la usamos fiscalmente, va a ser muy difícil que los países de América Latina se puedan reactivar. Una razón, primero, nosotros no tenemos un problema, si nosotros quitamos a Brasil, pues por el peso de la economía de Brasil en América Latina, realmente nosotros no debemos tanto como relación del Producto Interno Bruto. Estoy hablando de América Latina. Digo, Japón, por ejemplo, debe el 250% del PIB. ¿Sí? Italia debe algo así como el 200% del PIB. Estados Unidos debe como el 120% del PIB. Y nadie está preocupado por la deuda, están preocupados es por el PIB. ¿Sí? Están preocupados porque el PIB crezca. Nosotros deberíamos preocuparnos también un poquito porque el PIB crezca equitativamente, sostenible ambientalmente, pero que crezca el PIB finalmente. Pero además nosotros no tenemos un problema de reservas internacionales, de hecho tenemos muchas reservas internacionales. ¿Sí? Si nos comparáramos con Estados Unidos, tenemos más reservas en comparación al tamaño de la economía que lo que tiene Estados Unidos. ¿Sí? Así que deberíamos utilizar recursos, acceso a nuevas fuentes de financiación, como los DEC, es un ejemplo, para no caer nuevamente, ya con eso termino, discúlpeme que me pasé 3 minutos, para no caer nuevamente en esas dinámicas que generaron esa década perdida de América Latina en términos de medidas de austeridad que no permitieron que los estados orientaran la inversión, sino que lo que pasó fue que el mercado, a nosotros nos dijeron, el estado no debe intervenir, que lo haga el mercado. Y resulta que el mercado, en los últimos 30 años, el mercado orientó la inversión. ¿Y hacia qué la orientó? La orientó hacia la minería, hacia la especulación financiera, hacia la renta inmobiliaria, hacia puras actividades que ni generan empleos estables, ni generan empleos de calidad,
ni generan riqueza ni valor agregado para los países. Entonces el mercado, en buena medida, si uno fuera estricto académicamente, diría el mercado falló. ¿Por qué? Porque en los países ricos el que orienta la inversión es el Estado, no es el mercado, es el Estado el que dice vamos a hacer carros o vamos a hacer aviones o vamos a hacer transbordadores espaciales o vamos a producir en agricultura, y es el Estado el que orienta la inversión. Pero si el Estado no tiene el poder del gasto público para hacer eso, pues va a ser muy difícil que estos países logren una reactivación de la economía. Bueno, yo dejo por ahí para preguntas más adelante. Y gracias por la atención. Muchísimas gracias, Mario. Me pareció excelente. Yo ya me vino preguntas en el chat, me vino preguntas en mi cabeza, pero sí, antes de profundizarlas, paso la palabra a la compañera Daniela para que pueda hacer sus aportes y compartir su análisis. Bueno, primero buenas noches, buenas tardes a todos, a todas. Yo ahora lo que voy a hacer es hablarles un poco sobre lo que continúa todo el contexto que nos ha dado Mario, ¿no? Es decir, ok, en medio de la pandemia que estamos viviendo, que ha iniciado, bueno, más o menos en marzo del 2020, ¿qué iniciativas respecto a deuda a nivel global se han dado? Y eso, y en qué situación nos encontramos los países de América Latina respecto a esas iniciativas. Voy a compartirles ahora mi pantalla. Y ahora sí. Antes de comenzar, quisiera agradecer obviamente a todos los miembros de ISP, a todos los que están presentes acá por la invitación. Y bueno, ahora sí podemos comenzar. El contenido de la presentación es más o menos este. Voy a hacer una pequeña introducción. Voy a comentarles qué iniciativas de deuda, como ya les mencionaba, han habido durante la pandemia. Básicamente son dos: la iniciativa de suspensión del servicio de deuda, la del marco común, ambas del G20. Voy a hacer alguna mención a las iniciativas, digamos, más pequeñas que ha tenido el fondo, y algún punteo sobre la insuficiencia de estas medidas, para luego pasar a explicar que nos han dejado fuera básicamente a la mayor parte de los países de América Latina por ser catalogados como países de ingreso medio, que igual Mario ya más o menos lo había comentado. Y después, qué demandas tenemos desde la región y algunas consideraciones finales. Entonces, a ver. No es que la crisis comienza con la pandemia, sino que más bien esta exacerba algunos fallos del sistema que ya veníamos teniendo y que desemboca en una crisis múltiple. Es decir, en este momento tenemos una crisis sanitaria, económica, social, política, medioambiental también. Entonces, en América Latina lo que ha sucedido es que esta situación, este brote del COVID, ha profundizado todas aquellas vulnerabilidades que ya veníamos teniendo como región. Entre ellas, algunos espacios fiscales reducidos, los deficientes servicios públicos, la protección social insuficiente, tenemos bajos porcentajes de cobertura de protección social en nuestros países, y altos niveles de pobreza, desigualdad, entre otras vulnerabilidades, digamos, de carácter multidimensional, como por ejemplo mercados de trabajo altamente informales, con, digamos, igual en el tema de salud y de educación, principalmente igual cuando han habido el tema de los confinamientos, muchos estudiantes no han podido continuar con sus estudios, y eso también afecta lo que Mario mencionaba como la década perdida que se viene hacia adelante, ¿no? Y estas generaciones que están sufriendo todas estas dificultades exacerbadas por la pandemia. Una vez más, aquí remarco el tema de que todas estas dimensiones de la vulnerabilidad de la región no están capturadas en el PIB per cápita. A partir de esta medida, digamos, de estas mediciones un poco más convencionales, somos catalogados de ingreso medio. Posteriormente, bueno, una vez se da el brote de la pandemia, surgen iniciativas de alivio de deuda,
como las que ya les he mencionado, pero que son muy limitadas en dos ámbitos principalmente. En el ámbito de la cobertura de los acreedores y la elegibilidad de los países. En el tema de los países es lo que mencionaba, ¿no? Por ser países de ingresos medios, ya no estamos incluidos en estas iniciativas, y por otra parte, no incluye a los acreedores de forma vinculante a los privados, multilaterales y tampoco a los bancos regionales de desarrollo. Entonces, básicamente se aboca a suspender el servicio de deuda de países, de deuda bilateral, ¿no? Con otros países, no con los organismos internacionales ni con acreedores privados. Aquí también es importante mencionar que en el último tiempo ha habido un cambio en la estructura de la deuda de nuestros países, ¿no? Antes teníamos mayor porcentaje de deuda con acreedores, con organismos internacionales o con acreedores bilaterales, pero en el último tiempo se ha venido incrementando el tema de la deuda con el sector privado. Entonces creo que eso es importante remarcar y mencionar que estos no están incluidos en las iniciativas. Por otra parte, los nuevos préstamos, ya lo venía diciendo Mario, no son la solución a la crisis, digamos, económica que venimos viviendo, porque al final del día solamente va a aumentar la carga para el futuro, ¿no? La carga de la deuda para el futuro, y lo que al mismo tiempo restringe la disponibilidad de recursos que tienen los gobiernos o los estados para gastar en, digamos, política social, por ejemplo. Ahora sí voy a entrar un poco a ver las iniciativas, en qué consisten, cuál es su cobertura y qué requerimientos tienen para la elegibilidad de los países. La primera es la que ya mencioné, la suspensión del servicio de la deuda. Esta iniciativa lo que hace es incluye a los acreedores bilaterales, y estos lo que hacen es suspender durante un periodo de tiempo definido los pagos de deuda que los países realizan. En este caso, los más pobres, tenemos 73 países elegibles que deben solicitar esta suspensión del servicio de deuda es decir, lo que Mario nos comentaba sobre el interés y el capital que se viene pagando sobre la deuda que se tiene. Entonces lo que se hace es suspender ese servicio, pero no significa que con eso, o sea, ese dinero no se paga, sino lo que se hace es transferirlo para periodos posteriores, ¿no? Entonces no es una solución, digamos, que permita que sea verdadera, ¿no? Es una solución que simplemente recorre los pagos de deuda. Como esta información la he sacado del mismo fondo, que ellos mismos reconocen que es un alivio temporal y que no significa que vayan a resolver los problemas de sostenibilidad de la deuda de los países. Entre algunos aspectos importantes de esta iniciativa, tenemos que, la última prórroga que se ha dado ha sido en abril de este año, y esta iniciativa finalizaría en diciembre de este año. Es decir, se han alargado 6 meses más. Entonces, es decir, la suspensión, los países que se han acogido a esto, simplemente va a ser hasta el final de este año. Ahora, para solicitar una suspensión del servicio de deuda bajo esta iniciativa, además de ser un país elegible, es decir, un país pobre de ingreso bajo, tiene que tener algún acuerdo de financiación con el fondo o haber solicitado financiación al fondo, ¿no? Y por otro lado, se centra básicamente en los países AIF, que son los más pobres y los que necesitan urgentemente más ayuda. Y lo que ya mencioné, que se constituye en un diferimiento del pago. La segunda iniciativa es la del marco común del G20 también, para el tratamiento de la deuda más allá del DSSI, que es la iniciativa de suspensión de deuda. Esto incluye igual acreedores bilaterales, los países del G20 y del Club de París, para coordinar y cooperar el tratamiento de deuda de esos mismos 73 países que ya había mencionado anteriormente. Ahora, al igual que en la anterior iniciativa, en este caso también se necesita que el país que quiera adherirse a esta iniciativa
realice una petición para ser parte de. Entonces, en este caso, lo que se hace es un tratamiento de deuda, pero caso por caso, país por país, no es como en el otro, que es más o menos homogéneo para los países, porque se suspende el servicio de deuda hasta diciembre, sino que el tratamiento es diferente. Y para beneficiarse, al igual que en la anterior iniciativa, también deben estar adheridos a un programa del Fondo Monetario. Los países que han solicitado esta iniciativa son Chad, Etiopía y Zambia hasta el momento. Ahora, a diferencia del anterior, lo que puede abordar son diferentes situaciones que van desde reestructuración de deuda, es decir, para aquellos países que la deuda pública no es sostenible, entonces se puede proceder a mecanismos de reestructuración de deuda. Pero para el caso de los países que no tienen una deuda insostenible, pero tienen problemas de liquidez, entonces se puede proporcionar un aplazamiento de una parte de los pagos del servicio de deuda durante varios años. Una vez más, es una reprogramación. ¿Cuáles serían entonces las diferencias, no? Las diferencias son que el DSSI es una suspensión del servicio que debe reembolsarse tras un periodo de gracia que puede ser un año, que así inició, con pagos repartidos en los siguientes, por ejemplo, 3 años. En cambio, el marco común se adapta a las necesidades específicas del país, como ya lo venía diciendo, y que las condiciones de los reembolsos, incluido el periodo de gracia y demás, se van a ajustar a la gravedad, digámoslo así, de las presiones de liquidez que enfrenta ese país. Y una segunda diferencia es que en el caso del marco común, se exige que el deudor busque otros acreedores, incluidos los privados, para que tengan un trato al menos tan favorable como el acordado con el marco común, que sería la deuda bilateral, ¿no? Entonces, esas son básicamente las diferencias entre ambos. Hasta ahí es como que las iniciativas que surgen básicamente por el lado del G20, obviamente apoyados por el fondo, pero hay otras iniciativas que también ha tenido el fondo durante esta pandemia. Y voy a hacer mención a 2. Una de ellas es el Fondo Fiduciario para la Contención y Alivio de Catástrofes, que lo que hace es que permite al fondo movilizar, llamémoslo, ayudas de los países donantes hacia aquellos países que más lo necesitan, y que de momento está destinado a 29 países de renta más baja vulnerables que tienen créditos también con el Fondo Monetario y que se ha extendido hasta mediados de octubre de este año. La otra iniciativa del fondo es que ha incrementado, si quieren, el servicio de préstamos de emergencia en condiciones favorables, la línea de crédito rápido, en el marco del PRGT. Aquí abajo les dejo una breve descripción, que es el Fondo Fiduciario para la Reducción de Pobreza y Crecimiento, y que es una asistencia concesional, pero también para países de bajos ingresos. Entonces, hasta aquí los países de renta media seguimos siendo excluidos, que son la mayor parte de nuestros países de América Latina. Ahora, ¿qué ha pasado en el fondo que hay para América Latina en este tiempo? Y es lo que igual Mario mencionaba en su presentación. Una vez que los países tienen restricciones fiscales y necesitan gastar durante la pandemia por la misma coyuntura que se vive, entonces el fondo aparece y puede decirte, bueno, aquí estoy, yo te presto el dinero que te hace falta. En este caso, para América Latina se ha destinado, ahí está el monto, 67.000 más o menos millones de dólares, pero principalmente a través de instrumentos de financiamiento rápido, es decir, endeudamiento. Aquí lo que he hecho es copiarles un poco la tabla que presentan ellos mismos en la página que está destinada. Es un tracker que hace el seguimiento a aquellos préstamos que han surgido del fondo en el marco del COVID para todos los países. Y como pueden ver, aquí donde dice el tipo de financiamiento de emergencia, la mayor parte son instrumentos de financiamiento rápido, y bueno, en algunos casos hay otros. Aquí está el link para que puedan ingresar si ustedes quieren.
Y aquí me gustaría citar a Óscar Ugarteche y un documento que ha realizado también para Latindad, en el que nos dice que este financiamiento, más allá de la austeridad que pueda ser impulsada más tarde, quizás sea insuficiente el apoyo para la región. Una región que necesita modificar su aparato productivo hacia economías limpias y mejorar su estructura fiscal, al mismo tiempo que la distribución del ingreso para reanimar su economía. Entonces aquí también les sugiero buscar el documento de Mario sobre vuelve el Fondo Monetario Internacional de América Latina y juega. Entonces tal vez se les puede compartir ahora el link de su documento. Pero es lo único que ha habido para nuestros países desde este organismo. Entonces aquí viene un resumen un poco de las deficiencias que encontramos en las iniciativas. Y el problema es que no toma en cuenta a todos los países en desarrollo, obviamente lo que venía diciendo de renta media, pero además es una solución a corto plazo. El DSSI lo único que hace es postergar la carga del servicio de deuda para el futuro, y además en el ámbito de aplicación cubre el 5,2% de los pagos de deuda de todos los países en desarrollo en el 2021. Entonces es bastante una cifra, digamos, muy poco significativa. Y por otro lado, de los 73 países elegibles, bueno, ha habido un estudio del PNUD sobre la vulnerabilidad de la deuda soberana de 120 países, y de los cuales, de todos los que están en riesgo, solo un tercio pueden acceder a estas iniciativas de deuda, ¿no? Y por otro lado, la falta de participación de todos los acreedores, ¿no? Porque, como les venía diciendo, la estructura de la deuda en los países de América Latina ha ido cambiando, y hay una parte importante que va a organismos multilaterales, bancos regionales y acreedores privados. Entonces sería importante que estos participen de estas iniciativas, que sí, el Fondo, el Banco Mundial han venido invitándolos y diciendo que ellos pueden formar parte, instando a que formen parte, pero realmente en la práctica no se ha dado. Y después, aquí lo que me gustaría comentar es la situación más específica de América Latina. Aunque fuéramos parte de las iniciativas, tampoco son la salida para los problemas de nuestra región. Ya he mencionado las falencias que tienen. Y, por ejemplo, habían 3 países que podían haberse acogido de América Latina, tampoco lo han hecho. Pero digamos que más allá de no ser incluidos en las iniciativas, tenemos una serie de vulnerabilidades económicas, sociales y climáticas que lo venía diciendo, tanto en el área de salud, educación, en el mercado laboral, cambio climático, sobre todo en Centroamérica, seguridad alimentaria, en temas de género. Normalmente los grupos vulnerables son los que se ven mucho más golpeados o golpeados más que proporcionalmente en relación a los menos vulnerables. Entonces, creo que todas esas dimensiones de la problemática actual que vivimos deben ser tomadas en cuenta por toda la comunidad internacional que forma parte de la arquitectura financiera. Y estas, digamos, vulnerabilidades nos van a llevar a una recuperación desigual de la economía, ¿no? Mientras los países más desarrollados pueden gastar más dinero y reactivar sus economías de manera, digamos, más importante, nosotros nos vemos con serias barreras por la falta de recursos, la falta de liquidez, y al mismo tiempo el hecho de ser países de renta media hace que nuestro crédito sea no concesional, lo que quiere decir que es más caro y con condiciones más duras. Entonces probablemente por ahí deberíamos buscar nosotros la solución. Y específicamente hablando de Centroamérica, que tienen alta vulnerabilidad a los desastres naturales, por ejemplo, lo que ha pasado el año de la pandemia con los huracanes ETA y IOTA, ¿no?
Entonces, todas estas situaciones no están capturadas en un PIB per cápita, que diga ingresos medios, entonces están fuera o dentro de un grupo de iniciativas. Entonces, aquí lo importante creo que es hacer énfasis en esto y también ver el tema de que no hay acceso a financiamiento concesional, ¿no? Esas dos cosas, las vulnerabilidades y la falta de acceso en condiciones por lo menos favorables a recursos. Y bueno, es necesario un cambio en la arquitectura de deuda internacional que sea coherente con el cuidado también del medio ambiente, ¿no? Hay un montón de documentos sobre la falta de financiamiento, de cumplir con compromisos para el financiamiento para el cambio climático en nuestros países, ¿no? Que somos los que menos contribuimos a la vulnerabilidad climática, pero somos los más expuestos a esta. Entonces, eso. ¿Y qué demandas podría yo sugerir o podríamos sugerir desde la Tindad o que se ha venido trabajando en algunos casos? Son básicamente las que están punteadas acá. Por un lado, el alivio de la deuda, y aquí mencionamos tres situaciones. En la primera ya ha trabajado la Tindad el año pasado, y que tiene que ver con la condonación de deuda para los países gravemente afectados por los huracanes Iota y Eta, ¿no? Para los países de Centroamérica que realmente tienen problemas bastante serios y además necesitan en ese momento también de manera urgente recursos para disponer en sus economías. En algunos otros casos probablemente se puede optar por cancelación del pago del servicio de deuda, es decir, aquí no reprogramarlo, sino que por un tiempo se haya cancelado el pago del servicio de la deuda para poder destinar esos recursos justamente a la atención de la pandemia. Lo que mencionaba de la nueva composición de la deuda, es importante aquí pensar en incluir a los acreedores privados y multilaterales también. Y en todo esto entra el siguiente punto, que es el proceso de reestructuración de la deuda. Creo que sería importante impulsar este mecanismo para nuestros países, que nos permita tener unas condiciones más favorables, por lo menos en este momento que venimos viviendo, ¿no? Muchos países desarrollados tal vez incluso han podido vacunar de manera mucho más rápida a sus poblaciones, y nosotros hemos tenido algún tipo de dificultades. Entonces, necesitamos definitivamente por donde se mire acceso a recursos. Y lo que decía, acceso a crédito concesional, y por otra parte, alguna alternativa que no necesariamente incremente la deuda, y que es lo que ya mencionaba Mario, como la emisión de los derechos especiales de giro, que no significan deuda, pero ahora que ya se han emitido, creo que hay dos pasos importantes, y que uno es la reasignación de estos derechos especiales de giro hacia las economías que más lo necesitan, pero al mismo tiempo que una vez lleguen a nuestros países estos recursos, que es ya prontísimo, se puedan utilizar para gasto fiscal y no para apalancar más deuda, ¿no? La idea es que este dinero, aunque no es lo que se esperaba desde la sociedad civil, por lo menos pueda servir para que los gobiernos dispongan de cierta liquidez. Y ya tal vez yendo un poquito más allá de la deuda, pero creo que puede ser importante también algunas propuestas o acciones, es impulsar la ampliación de un espacio fiscal con la introducción de impuestos progresivos, porque somos una de las regiones más desiguales a nivel mundial. Y por otro lado, abordar seriamente el tema de los flujos financieros ilícitos, para que con estas dos últimas medidas que mencioné también se pueda generar recursos para los estados sin necesariamente incurrir en más deuda. Algunas consideraciones finales aquí para terminar. Remarcar lo que venía diciendo, que necesitamos que la comunidad global pase de intenciones a acciones concretas que aborden esta múltiple crisis que vivimos. Por otra parte, que se tome en cuenta la vulnerabilidad multidimensional. Y finalmente, hacer o subrayar el hecho de que estas iniciativas no son una solución,
de largo plazo para los países, mucho menos para nosotros que no estamos incluidos. Pero además, varios de nuestros países han sido catalogados como altamente vulnerables en términos de deuda, en el estudio del PNUD que venía diciendo, y que de los cuales simplemente 3 podían haberse acogido a estas iniciativas y no lo han hecho. Entonces, creo que se necesita una mirada más integral y con soluciones que ataquen el problema estructural de la deuda en nuestros países. Eso es todo y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Daniela. Estuvo bastante interesante y me parece también muy importante al final cuando tenemos este debate de las soluciones y cómo que al final el tema de tener reformas tributarias progresivas y de combatir los flujos financieros ilícitos, con razón de extinguir los paraísos fiscales, acaban siendo, me parecen, los puntos fundamentales para poder discutir los otros aspectos de la reestructuración de la deuda por este contexto que tú has mencionado de la inequidad y que Mario ha mencionado de la falta de recursos para inversión en los servicios públicos. Yo he recibido 2 preguntas acá en el chat para, a ver si hay algo más. Sí, 2 preguntas en el chat para irnos finalizando. Me parece la primera más para Mario y la segunda más para Daniela, que así me pareció de su presentación, Mario, que de hecho nuestra región vino de esa receta de la austeridad para atraer recursos para poder combatir el tema de la deuda, como si disminuir la deuda, sanar la deuda fuera el fin, fuera el reto principal. Si por ejemplo vemos a Chile, Chile tiene una deuda muy baja y es el laboratorio del neoliberalismo, y que esta mezcla de austeridad para buscar los flujos financieros, para buscar la inversión extranjera directa, que no tiene ninguna prueba de su correlación con la idea de aumentar la deuda, de disminuir la deuda, en la realidad solo ha aumentado la deuda y trabado el crecimiento económico en nuestra región. Entonces, quería saber un poco de ti, ¿por qué pensamos, por ejemplo, la pregunta fue, ¿por qué cuando hablamos de la deuda en Argentina es todo este lío, es toda esa preocupación, se habla de esto como si fuera un estado fallido acá en Brasil, y me imagino que sea similar en otros países de la región? Pero cuando hablamos de los Estados Unidos y el Japón, por ejemplo, como dijiste, no es un incómodo para nadie que su deuda pública sea más grande que su PIB. Entonces te pregunto si en este contexto nuestro reto como movimiento sindical sería sacar del centro el debate sobre la deuda, reconociendo sus problemas, y poner en el centro del debate el desarrollo, el crecimiento y la inversión en servicios públicos, o si tú crees que por sernos una región con menos poder, con menos independencia frente a la arquitectura financiera global, si esta receta, si acá en América Latina no se puede llegar a los niveles de endeudamiento de los países más ricos. O sea, ¿el enfoque debe ser disminuir la deuda o debemos olvidar de este tema por un momento para enfocar en no tener más de una década perdida? Sí, Gabriel, gracias por la pregunta. Yo estoy de acuerdo con la reflexión y con la apreciación que se hace. Yo creo que hay que yo creo que el tema principal de nuestra región no es la deuda. No puede serlo. Digamos, si sigue siendo la deuda, no vamos a salir de esa lógica de austeridad con el propósito de pagar la deuda. No vamos a poder tener crecimiento económico ni reactivación de la economía. Y si no hay crecimiento económico, el crecimiento económico tampoco es el fin. El crecimiento económico es un medio para obtener los recursos para el bienestar de la población. Si el crecimiento económico no está ligado con el desarrollo económico,
pues tenemos crecimiento de sectores monopolistas, de concentración de la riqueza, de aumento de la desigualdad. Así que no es que el crecimiento sea el fin, pero también visto desde otro punto de vista, sin crecimiento económico es imposible resolver las necesidades sociales de nuestra población. Si nosotros no tenemos como países y como región la capacidad de dotar a nuestra población de los bienes y los servicios que necesitan, de los cuales no disponen en estos momentos, de los bienes esenciales, de los servicios básicos, de medidas sanitarias, pues tampoco vamos a lograr el desarrollo. Así que el crecimiento es un camino, es un vehículo que nos tiene que llevar hacia algo que tiene que ver con la prosperidad, el bienestar de la población, el mejoramiento de la calidad de vida, en últimas, lo que conocemos como desarrollo económico, social, sostenible ambientalmente, pero finalmente tenemos que promover que los estados, que nuestros gobiernos sean capaces de orientar los recursos hacia actividades de mayor capacidad de creación de riqueza. Porque lo que decía en mi presentación, el mercado no lo hizo. Digo, el mercado no lo hace en ninguna parte. Ni siquiera lo hace en Estados Unidos, que es el país más capitalista del mundo. Cuando uno mira todos los indicadores sobre inversión, sobre gasto público en Estados Unidos, se encuentra que el gasto público en Estados Unidos es el 34% del PIB, cuando el del promedio de la región de América Latina es de alrededor del 20% del PIB. Entonces a nosotros nos dicen, no, que el Estado no intervenga porque eso atenta contra el capitalismo, y resulta que la economía más capitalista del planeta es donde el Estado más participa en la economía. Hay un economista estadounidense que se llama Danny Roderick, que plantea que la empresa capitalista más importante del planeta es el gobierno federal de los Estados Unidos, porque es quien orienta la inversión. O sea, es el gobierno federal el que dice, bueno, vamos es para la inteligencia artificial, y pone los recursos para la inteligencia artificial y para la robótica y para el Internet de las cosas y para la producción manufacturera o para la producción agrícola, ¿sí? También me gusta mostrar este ejemplo porque me parece que es muy diciente de esto. Ahora que se habla mucho, y seguramente en los países en donde ustedes están también se habla excesivamente ese tema del emprendimiento, ¿sí? Entonces el emprendimiento, claro, todos somos emprendedores, ¿sí? O sea, ya no morirse de hambre ya es una labor de emprendimiento maravillosa, ¿sí? Ambiciosa, ¿sí? Pero el emprendimiento esconde es que el Estado se lava las manos y el Estado dice, no, pues mire a ver cada quien cómo resuelve su futuro, yo no voy a intervenir, y mire a ver cada quien monta una empresa y monta cualquier actividad de rebusque. Y resulta que cuando uno mira el emprendimiento en otros países, por ejemplo, algo que está muy de moda ahora, se puso muy de moda los viajes al espacio, ¿no? De los millonarios, de los archimillonarios. Entonces uno dice, oiga, que no, qué tipos tan berracos, esos tipos son unos genios, unos magos, cómo construyeron un cohete pues de esas capacidades. Y resulta que yo una vez pues medio investigando, y decía, no, aquí hay algo raro, y me metí a la página de la NASA y empecé a buscar, pues como un día buscando en eso, y me encontré los contratos de la NASA con esas empresas. Entonces resulta que Elon Musk, sí, Elon Musk es un genio, es un teso, súper inteligente, al que además la NASA le regaló $2.000 millones. Entonces uno con una buena idea, pero con $2.000 millones además, pues también hace cosas muy interesantes. O sea que nos tenemos que salir de esa lógica. Concentrándonos un minuto más para responderlo a Argentina. Argentina tiene muchos problemas de lo que los economistas llamamos como consistencia macroeconómica. La economía argentina es una economía que es muy impredecible, en el sentido de que tiene inflaciones altas, hay veces tiene tasas de crecimiento altas, pero otras veces no. En términos generales, Argentina es un país que, por muchas otras razones que no tienen que ver con las de otros países de América Latina, tiene muchos problemas para que los dólares se queden dentro de la economía. Pero no es por un problema de balanza comercial, porque de hecho en Argentina no hay déficit comercial. Argentina exporta más de lo que compra, sino que por alguna razón cultural a los argentinos no les gusta tener la plata en Argentina. Entonces se llevan la plata. Siempre tienen problemas de dólares, pero Argentina tomó una decisión política
en términos de la deuda y dijo, yo no me voy a preocupar por la consistencia macroeconómica, sino por la estabilidad social. Son dos visiones. Digo, todo el resto de países de América Latina, Chile, tú mencionaste Chile, están preocupados por la consistencia macroeconómica. Colombia está preocupadísimo por la consistencia macroeconómica. O sea, el gobierno colombiano, el gobierno chileno, les importa un bledo, les importa un carajo si la gente se muere de hambre, si hay desigualdad, si hay desempleo. No les interesa, lo que les interesa es tener los dólares para pagar la deuda, no más. Bueno, Argentina tomó otro camino. Entonces Argentina dijo, pues si no tengo con qué pagar la deuda, no la pago, y punto. Pero yo no voy a dejar que mi gente se muera de hambre. Y no voy a dejar que le falten vacunas. Y hacen mil cosas pues para que la población en términos generales tenga un nivel de vida un poquito mejor que el del resto de países de América Latina que sí escogieron este camino de la consistencia macroeconómica. Así que es una decisión política, Gabriel. O sea, la decisión política es, si uno llega al gobierno, ¿por qué se preocupa? ¿Se preocupa por la deuda o se preocupa por el empleo, por la gente, por el bienestar? ¿Sí? Entonces ya, pues eso es simplemente, eso, no hay ninguna teoría, digamos, que usted no van a encontrar la teoría económica que diga, no, es que es mejor una cosa que la otra. No, es una decisión política. ¿Nos preocupamos porque el Fondo Monetario Internacional esté feliz o nos preocupamos porque la gente tenga con qué comer? Oh, excelente, Mario. Y me parece que explica mucho de todo lo que vemos en nuestra prensa por toda la región, que es muy neoliberal y pone mucha énfasis, muchas veces, mucho más en los problemas de deuda que en los problemas sociales y humanitarios, y también que desmistifica esa idea de que es algo natural, que tan natural como respirar es pagar la deuda y que eso debe serlo como mantener la estabilidad macroeconómica. Entonces, me parece muy interesante para poder pensar políticamente la deuda como algo político, como un hecho político, no como un hecho de la naturaleza, como muchas veces aparece, y que no hay una salida, pero que si hay dos opciones, una social y otra macroeconómica para cumplir sus deberes con el Fondo Monetario Internacional. Me parece que en la mirada sindical, en la mirada social, eh, tenemos que elegir, nuestra elección es un camino muy claro por lo social y eso me parece muy importante. Para Daniela me vino una pregunta sobre el Fondo Monetario Internacional, que como tú presentaste, todo el debate sobre la deuda en el mundo me parece que es FMI céntrica, por así decir, como depende y está muy relacionado siempre. Y mi pregunta es, si con los recursos del Fondo Monetario Internacional, sabiendo de su historia y de su carácter neoliberal, si es posible hacer cualquier tipo de inversión productiva en los países de América Latina, o si de hecho es completamente estricta el espacio de manejo, de administración de esta plata para pagar la deuda, o si hay espacio para hacer inversiones más productivas. Y frente al FMI, si existen alternativas si existe alguna alternativa de otros fondos, si hay fondos en Asia, fondos chinos, otros tipos de bancos globales o alguna alternativa al FMI actualmente. Bueno, sí, primero comparto lo que decía sobre que cualquier debate sobre deuda se centra normalmente en el Fondo Monetario. Y creo que al final del día, digamos, por lo menos preocupante y que además lo hemos vivido en la historia de nuestros países, por lo menos, es el hecho de que puedes acceder al crédito del fondo, pero normalmente viene acompañado de todas estas medidas de austeridad que a la larga terminan, digamos, socavando cualquier progreso en términos de desarrollo que hayamos podido lograr, ¿no? Y por ejemplo, yo creo que con esta pandemia lo que vemos es que puede haber un retroceso, pero si además accedemos a este crédito, que hoy sí está con cierta flexibilidad, digamos, el fondo, pero habrá que ver cuánto dura. Entonces, en cuanto empiecen estas sugerencias o estas recomendaciones orientadas hacia austeridad fiscal, se pueden perder mucho más todos estos progresos sociales, ¿no? que hayamos podido tener.
Entonces, yo creo que ese es el problema central del financiamiento con el fondo. Y de hecho, sí hay otras alternativas de financiamiento, pero creo que, y aquí hago mención a algo que decía Alicia Bárcena en alguna de sus presentaciones, que sería bueno también centrar la atención en las calificadoras de riesgo, porque ellas son las que nos sitúan en una situación en la que endeudarnos, no solo con el fondo, sino en términos generales a nivel global, nos es más difícil, nos es más costoso, y después el problema es que ese dinero del costo de deuda nos resta posibilidades de destinarlo a todas aquellas situaciones que son importantes para nuestros países y que ya las he venido mencionando en la presentación. Entonces, probablemente más allá de las alternativas que sí las hay, incluso los bancos regionales acá en nuestros países y que normalmente tratan de focalizar sus recursos hacia inversión pública, pero creo que el problema es cómo somos vistos como países en términos globales y lo que nos representa en términos de costo futuro de la deuda que podamos adquirir. Entonces creo que esa sería mi respuesta. No sé si es satisfactoria, si Mario quiere complementar con algo más, pero yo me mantendría con esos dos puntos de vista. No, me pareció no, muy buenos los comentarios y si Mario no tiene más ningún comentario, solo agradecerles muchísimo. Me encantaron las presentaciones. Mucha gente ya vino en el privado a comentar que les encantaron las presentaciones. Muy complejo el tema muchas veces, pero creo que pudieron exponer de una manera bastante política y sencilla frente a la complejidad del tema que es tremendo. Entonces, es un debate que queremos mucho siempre actualizar y profundizar en el ISP. Tenemos ese debate presente en el ISP hace rato, pero mientras la historia y la economía y el contexto social y económico cambian, nosotros también debemos acompañar estos cambios a nivel país y a nivel global y de hecho necesitamos sí ampliar y hacer llegar más este debate político sobre la deuda. Entonces, les agradezco muchísimo y ya les comento que es muy probable que yo les invite otras veces a participar para poder hacer ese tipo de debate en los diferentes espacios de discusión política de la ISP. Entonces, de hecho, les agradezco muchísimo. Sí, Mario ya me ha enviado su presentación de PowerPoint. Si tú puedes compartir también, porque también me pidieron y a todos los presentes y a los que también no pudieron estar hoy, yo voy a compartirles el video de las presentaciones y las dos presentaciones de PowerPoint para todos mañana. Y si quieren también los contactos de Daniela, de Mario, para que puedan hacer estos debates y discutir más sobre esos temas con sus sindicatos en sus países, también pueden conversar conmigo que seguramente es un tema muy importante para toda la ISP. Entonces, por la última vez, les agradezco muchísimo y paso la palabra a compañera Jaycee para hacer algunos comentarios de cierre. Obrigada, Gabriel. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, boa tarde, né? Aqui no Brasil já é noite. Então, eu queria compartilhar com vocês algumas informações importantes. Primeiro, agradecer, né, o Gabriel, agradecer a FES por essa parceria, né? A gente tem discutido aí a questão da justiça fiscal enquanto ISP, enquanto jovens também é uma pauta que a gente tem discutido e tem, né, procurado debater e avançar dentro dos nossos países, dentro das nossas bases. Agradecer o Mário e a Daniela, foram excelentes apresentações e se puderem compartilhar o arroba de vocês já ali no chat para a gente já poder acompanhando nas redes, seguindo o trabalho, seria bem interessante também. Bom, o que eu tenho para compartilhar com vocês hoje? Nós ontem tivemos... Foi ontem, Gabriel? Anteontem? Ontem. Tivemos uma reunião com todos os projetos que nós temos na região, menos o U2U, porque a companheira Laura está retornando de um Covid, então a gente não conseguiu dialogar com ela ainda, mas com os projetos da FES, que o Gabriel está presente, participou da reunião, da Forza, com a companheira Nayarete,
e com a DGB, com a companheira Flávia, e nós vamos fazer uma atividade coletiva com as pautas e as demandas da juventude trabalhadora em dezembro. Então, já deixo de antemão, vocês vão ouvir falar durante até dezembro, toda a atividade vocês vão escutar a gente lembrando dessa data. Então, em primeira mão, já estou trazendo aqui para vocês que o dia 10 de dezembro é um dia D da Juventude Trabalhadora Regional da ISP, na qual nós vamos organizar uma atividade política com todos os projetos, para que a gente possa continuar discutindo amplamente na região todas as nossas pautas, e uma forma de agregar também toda a discussão que a gente tem feito com os diferentes projetos, mas que tem possibilitado que nós, trabalhadores e trabalhadoras jovens, possamos encaminhar todas as demandas que a gente tem e demandando a ISP com todas as nossas propostas e enfim, as pautas que a gente precisa trabalhar. Dizer que ainda, por fim, né, para ir finalizando, o projeto da FES, a gente vai ter alguns encontros ainda, né, Gabriel, até final do ano, para que a gente possa continuar discutindo. Lembrando que, eu não sei se não me recordo se o Gabriel falou hoje, mas quem participa, né, a gente vai ter certificação para quem tem uma média de participação, então também é importante. E que a gente possa utilizar esses materiais, uma coisa que é importante, que a gente possa multiplicar, que a gente utilize esses materiais que nós estamos recebendo a gente já recebeu nessas 3 aulas, e que a gente multiplique dentro dos nossos comitês regionais, subregionais, nacionais, que a gente troque essas informações e que a gente possa ampliar a discussão, ampliar o debate, ampliar a visão também dentro das discussões dos nossos espaços, nos nossos países, para que a gente possa avançar em nível de região, buscando uma tributação mais justa, mais progressiva, e que ela vai muito de encontro com a defesa de um serviço público de qualidade também por conta do financiamento desse serviço público. Então, eu agradeço a cada um, né, a cada uma, principalmente os coordenadores regionais e subregionais que têm dado show na participação, mobilização, tem sido parceiro em todas as atividades de todos os projetos. Então, aproveito o espaço também para parabenizar todos os coordenadores que têm sido ponta firme no trabalho, tem vestido a camiseta, tem trazido demanda, tem ajudado na mobilização e participação das atividades, e a gente com certeza se vê daqui por um mês, né? No próximo mês, com certeza a gente se vê mais uma vez para que a gente possa discutir. Então, fica aqui um agradecimento imenso à FES, em nome de todos os jovens, em possibilitar esses momentos, e também queria aproveitar e agradecer as tradutoras, porque estou podendo falar em português e eu acabo salvando vocês do meu portunhol. Então, seria isso. Da minha parte, Gabriel, um abraço. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Buenas noches y muchas gracias por estar todos acá debatiendo deuda en América Latina y justicia fiscal en semanas y días tan cansativos, pero fue excelente y agradezco nuevamente a Daniela y Mario, y un saludo y chao para todos. Gracias por la invitación, que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Chao. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Mario. Se fue. Gracias. Ahí trabaja.